Bueno, muy buenas a todos. Mi nombre es Juan Carlos Balzaguilar. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la evaluación de interfaces, ¿no? Vamos a empezar con lo que es métodos de evaluación previa, ¿no? Evaluar una interfaz es básicamente el proceso por el cual determinamos el valor y o la calidad misma de los objetivos esperados. O sea, se recogen los datos relevantes sobre la operabilidad y usabilidad de un sistema o aplicación, ¿no? La evaluación puede ayudar a la interfaz a ser usable, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que nuestra aplicación tenga el mayor grado de usabilidad posible. Y de modo que al testearlo podamos detectar a qué usuarios va destinado según nuestro objetivo principal, ¿no? La evaluación siempre es necesaria. Por ejemplo, hay unos objetivos básicos. La claridad del diseño de la interfaz. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro diseño de la interfaz tiene que ser clave. No puede ser muy abrumador visualmente para nuestro usuario, tampoco tan simplificado porque pierde el chiste de nuestro propio diseño, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio, pero que siempre sea claro el diseño de esta interfaz. Otro objetivo básico es la velocidad de usuario-interfaz. ¿Qué quiere decir esto? La interactividad que tiene el usuario con nuestra interfaz o aplicación, el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta no solo del toque al objetivo que estamos esperando se realice, sino también el tipo de respuesta del usuario al recibir la información y, y determinar qué hacer con ella, ¿no? Entonces es muy importante mantener una velocidad rápida y de preferencia estable. Y pues claro, el objetivo más importante es conseguir el máximo grado de usabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lleguemos a más gente, ¿no? Que no solo primero tenemos que enfocarnos en un target, a qué tipos de usuario va destinado, pero el solo enfocarnos en ese target no significa que lo tenemos que hacer específicamente para ellos, sino dar este tipo de accesibilidad y fácil uso al mayor tipo de usuarios posibles. Entonces, esos son nuestros objetivos básicos que yo considero que hay que evaluar en una interfaz. Ahora vamos a pasar con la evaluación heurística. Bueno, la evaluación heurística. ¿Qué es la palabra heurística, no? La palabra heurística proviene del griego euriskein, que significa hallar o encontrar. Por consiguiente, entendemos esto como un método de evaluación que consiste en verificar la calidad de una serie de principios heurísticos previamente establecidos. O sea, con esto nosotros estamos detectando, como dice la palabra, hallar o encontrar, este tipo de resultados que nosotros esperamos dentro del diseño de nuestra interfaz. O precisamente por lo que se hace una evaluación, fallos en este diseño, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver muy fácil aquí en este ciclo de vida en forma de estrella, este gráfico, gracias a Higgs y Hurston, que bueno, esto es básicamente a raíz lo que es la evaluación. Una evaluación se compone de estas cinco segmentos, ¿no? La implantación o el análisis de tareas y funcional. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, tenemos que evaluar si las tareas están funcionando como deben. Un ejemplo, ¿no? Tenemos un hipertexto en nuestra interfaz o en nuestro contenido. Entonces, tenemos que darnos cuenta si realmente funciona el hipertexto. O sea, el ejemplo sería pulsar el hipertexto y nos lleve a ese contenido, ¿no? De este hipertexto. Entonces, esa es una evaluación, porque si no está funcionando, algo tenemos mal en uno de los otros segmentos o en este mismo segmento, ¿no? Entonces, que las tareas funcionen como se espera. Y el análisis funcional sería qué funcionalidad tiene nuestra interfaz. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tenemos un sistema de menús en el cual una de las pestañas nos lleve a contenidos extra, pero podemos llegar a esos contenidos extra a través de otra pestaña. Entonces, ¿qué tan funcional es que esas dos pestañas estén ahí, no? Cuando podríamos reducir el número de pestañas, hacer una interfaz más amigable y tener uno que nos lleva al mismo lugar, ¿no? Entonces, es esto.
ir y venir entre si funciona o no funciona. Lo mismo con los requerimientos. Los requerimientos es algo muy importante dentro de básicamente casi todo, ¿no? O sea, los requerimientos es, por ejemplo, qué necesita el usuario, qué es lo que necesita tener o hacer para poder darle uso a nuestra interfaz o programa. Un ejemplo breve, los juegos de teléfono, ¿no? Hay algunos juegos que las versiones de Android o iOS el juego solo funciona en sus versiones más nuevas, ¿no? Y a lo mejor si tú tienes una versión de Android 6 o un iOS 7 ya no funciona ese juego, o si funciona tiene pues un rendimiento malo, ¿no? Entonces, sí es muy importante verificar los requerimientos de nuestro usuario target a quienes va determinado, pues porque eso va a mejorar la experiencia y el feedback que obtengamos de nuestros usuarios. Y de nuevo, es estar arriba abajo, ¿no? Ir evaluando qué funciona, qué no funciona, etcétera. Por ejemplo, la programación también es base, es fundamental para cualquier tipo de aplicación. Es básicamente cómo está hecho, ¿no? O sea, es lo que determinamos, lo que da el porqué de las cosas que hace nuestra interfaz. Ejemplo, dentro de la programación tú pones que al presionar el botón menú nos redireccione al menú. Entonces, tenemos que checar que la programación esté bien. De nuevo, es estar evaluando que funcione cada uno de nuestros procesos según nuestro diseño que implementamos. Y bueno, viene el diseño conceptual a formal. Lo mismo, llevar nuestra idea desde un diseño conceptual, o sea, desde cómo nosotros imaginamos que va a funcionar nuestra idea, a llevarla a un formal, ¿no? A un diseño ya tangible de forma visual, el cual ya funcione o al menos s- junto con los otros conceptos se acomode de modo que funcione como nosotros los diseñadores intentamos, ¿no? Entonces es igual, evaluar, ver que no funciona, porque a lo mejor pasa muchas veces que en nuestra idea lo tenemos de una forma, pero ya en el formato no funciona o funciona mejor de otra forma, ¿no? Entonces sí es muy importante. Por eso es básica y siempre es necesaria la evaluación de una interfaz y de todo el programa en sí, ¿no? Con todo esto nosotros podemos asemejar un juicio formal, ¿no? ¿Cómo asemejamos este juicio formal? Bueno, pues básicamente con todo esto que ya estamos recopilando a base de esta evaluación, obtenemos un juicio ya definitivo, que el informe final básicamente va a reflejar el estado de la interfaz, si es relativo a su usabilidad que intentamos desde el principio, ¿no? Entonces, es muy importante todo esto de evaluar y ir checando los componentes de pues, de nuestra evaluación, ¿no? De los resultados que vamos obteniendo. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre qué son los métodos de evaluación durante la vida activa del producto, ¿no? Esto es algo también muy importante porque no todo termina cuando lanzamos al público el producto. El ciclo de diseño, evaluación, diseño no acaba, o sea, eso es algo persistente, porque tenemos que ir mejorando si no queremos que pues bueno, si aplicación se vuelva obsoleta o tenemos que ir evolucionando según las necesidades de nuestros usuarios. Entonces, necesitamos metodologías de evaluación que pueden servir como formas de soporte al usuario o evaluación de sistema, ¿no? Lo que él sería básicamente un soporte técnico. Vaya, el usuario puede obtener las respuestas que necesita, pero más importante, nosotros, los desarrolladores, obtenemos a base de sus preguntas que nos hacen los usuarios, mejoras para el producto. Es decir, si muchos usuarios están teniendo un conflicto con un menú, entonces, gracias a este feedback, a esta retroalimentación, nosotros podemos mejorar eso y solucionarlo y así pues ir teniendo una mejor relación cordial con la comunidad que pues estamos generando, ¿no? En nuestro producto. Ya sea esto pues mediante encuestas o incluso pues ahí dentro de la misma interfaz una sección de comentarios, ¿no? Etcétera. Por eso vamos a tocar cuáles son los sistemas de evaluación más habituales, ¿no? El seguimiento de la actuación del usuario.
¿Cuál es esta? Bueno, esta es básicamente toda la información que nosotros obtenemos en base exactamente a la interacción que nuestro usuario va teniendo con nuestra interfaz, ¿no? Entonces, si vemos que tarda mucho tiempo en pasar de un menú a otro y eso es constante, significa que ahí hay un problema. Entonces, tenemos que checar eso. El seguimiento y ayuda telefónica u online. Esto pues es lo que comentaba ahorita sobre el soporte técnico y personalmente creo que es de los sistemas más funcionales porque ya no estás en los tags, que ahorita vamos a hablar de ellos, que son las preguntas frecuentes, ¿no? O sea, que es básicamente soluciones a problemas generales, ¿no? Esto en la atención de teléfono o por medio de la web o de la misma app, nosotros podemos tener una atención más personalizada. Entonces, esto nos ayuda a conectar más con nuestro cliente, con el usuario, y a solucionar problemas que quizás no han experimentado otros usuarios o que sí lo han experimentado, pero muy pocos como para llamarlo un problema general, no, dentro de nuestro sistema. Ahí es donde entra la comunicación de problemas, ¿no? Y el grupos de noticias, bueno, básicamente lo que serían foros o centros donde se está actualizando información sobre dichos problemas, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo burdo, pero el tweet, si nuestro servicio le hacemos un Twitter, ¿no? Entonces ahí vamos actualizando para los que tienen problemas en esto y esto y esto. Entonces, esos serían grupos de noticias, ¿no? O sea, vaya. Y aquí es donde viene la información de usuario en forma de boletines o facts, que son Frequently Asked Questions, que en español son preguntas frecuentes. Es lo que encontramos casi en todos los sistemas, en todas las aplicaciones de ayuda, ¿no? ¿Qué pasa cuando, no sé, te falla un menú? Entonces vas a ayudas frecuentes y por lo general, si es un problema común, lo vamos a encontrar ahí. Entonces ahí ya viene una respuesta para la solución de dicho problema. Entonces, pues bueno, eso básicamente son facts y estos son los sistemas de evaluación, pues, más habituales, ¿no? Hay varios, pero bueno, son los que encontramos más frecuentemente. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de interfaz centrada en el usuario. Para esto tenemos que entender que para que una interfaz tenga éxito, debe ser diseñada para responder a las necesidades y preferencias de distintos tipos de usuarios. Y además, muy importante esto, que se adapte a su nivel de experiencia técnica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nuestra aplicación va orientada a jóvenes, es muy probable que los adultos mayores tengan problemas, ¿no? Con ella. Porque, por ejemplo, para un joven e incluso para los niños ya es muy intuitivo casi todos los sistemas, entonces ya es fácil que naveguen por ellos. Entonces tenemos que tener una buena funcionabilidad y amigabilidad. O sea, hay que ser user friendly para que también no solo ellos, sino también gente que a lo mejor no está experimentada, por eso es nivel de experiencia técnica, no tenga problemas o dificultades para navegar dentro de nuestro sistema. Entonces esto es muy importante. También vamos a checar, por ejemplo, para el modelado y prototipo de una interfaz, hay algo que tomar en cuenta en base a nuestro contenido, la arquitectura de la información. Esta tiene como objetivo facilitar la asimilación de la información, el acceso a los distintos bloques de contenido y asegurar la consistencia y escalabilidad futura de estructura de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la arquitectura de la información lo que hace es ayudarnos a nosotros a diluir de la mejor manera el contenido que queremos otorgar a nuestros usuarios. Ejemplo, una sección de noticias. Tenemos que saber cómo estructurar la información para que nuestro usuario se quede en nuestra interfaz, en nuestra aplicación, navegando, ¿no? O sea, irlo acomodando de modo que no sea cansado para nuestro usuario y tampoco para que no se vaya a otro sistema. Entonces esto es muy importante porque puede a veces ser muy abrumador para un usuario tener toda la información de golpe. Entonces hay que seguirla seccionando según el contenido. Es aquí donde entran también los hipertextos, ¿no? En vez de poner toda una librería llena de información, bueno, limitas el contenido, pones un hipertexto por si le interesa ese contenido que a lo mejor desconoce o si conoce pueda seguir disfrutando de- del contenido que estamos generando, ¿no? Entonces es vital para el éxito de nuestro producto. Una vez que tenemos el prototipo,
ideado, hay unos puntos claros que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que son fundamentales para el éxito de nuestra interfaz. Tiene que ser amigable. Como lo mencionaba anteriormente, no podemos tener una interfaz que sea saturada. Tiene que ser accesible visualmente, o sea, de modo que no me canse el estarlo viendo. Tenemos que irla seccionando según el contenido que nosotros estemos manejando. Considerar el tipo de usuario. Esto es muy importante. Como lo mencionaba ahorita, ¿a qué tipo de usuario va dirigido nuestro producto? En base a ello es como nosotros podemos ir acomodando este prototipo, ¿no? Esta interfaz. El contenido, pues el contenido, pues, repito, es dependiendo del usuario, el contenido que les queramos dar. Entonces, como mencionaba con la arquitectura de información, el contenido es vital que esté bien estructurado. Porque puede que tengamos el contenido y tengamos el mejor contenido, pero si no está bien estructurado, no va a funcionar. Por eso es la forma también de presentar el contenido. La navegación, otro punto muy importante, la forma en que nuestro usuario se va a desplazar a través de nuestro contenido. Entonces, por eso digo que esto es igual como lo mencionábamos en el gráfico anterior del ciclo de la vida. Es estar evaluando, es estar viendo que cada rama funcione y todo esto dentro de una jerarquía. Porque si no mantenemos una jerarquía y tenemos todo, por así decirlo, al azar, no le damos relevancia a cosas que nosotros queramos que consuman, por así decirlo, dentro de nuestra interfaz, ¿no? Entonces sí es muy importante dentro de nuestro prototipo establecer nuestra jerarquía para poder así dar un mejor contenido. Pero bueno, en conclusión, finalmente entendimos cuál es la importancia de la evaluación de las interfaces, ¿no? Y en general, no solo de las interfaces, esto aplica a muchas cosas. Pero bueno, para mí, una interfaz es un sistema simbiótico con el usuario, es cambiante, dependiente de sí mismos y además el objetivo de esto es realizar estas medidas para lograr un equilibrio con el objetivo que tenemos como desarrolladores y diseñadores de nuestro producto. Equilibrarlo todo esto con la mejor experiencia que nuestro usuario va a tener. De modo que su feedback, su retroalimentación, nos ayuda a mejorar la experiencia que nosotros estamos brindando y así mantener al usuario en constante uso de nuestro servicio. Entonces, por eso es que esto es muy importante en el desarrollo de una app, de un programa, etcétera. La interfaz es clave. Entonces, sí es muy importante que es algo que tengamos que revisar y evaluar de la forma más metódica posible. Y claro, todo esto concentrando al usuario a que nos ayude a mejorar la experiencia según sus necesidades. Pero bueno, eso fue todo por evaluación de interfaces. Espero les haya gustado y gracias.